Antes de empezar, déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Alguna vez has sentido esa incomodidad repentina en la carretera? Esa sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece normal. María y yo salimos de Monterrey un miércoles por la tarde, en noviembre de 2022. Nuestro destino era Durango, donde vivía su hermana con su esposo y sus 2 hijos. Ese viaje previo a las fiestas ya se había vuelto una tradición para nosotros. Un respiro antes del caos de diciembre. Llevábamos 6 años casados. María siempre fue la organizada. Planeaba todo con anticipación: paradas, horarios, comida, combustible. Tenía su propio sistema para viajes largos: una hielera con sándwiches, fruta, un termo lleno de café negro y una lista de podcasts de crimen real lista en el celular. Me gustaba observarla en esos momentos. Ese día llevaba mi sudadera vieja de la universidad, el cabello recogido en un chongo desordenado. Cuando me dio un beso en la mejilla antes de subir al coche, recuerdo haber pensado lo afortunado que seguía sintiéndome de tenerla a mi lado. Entramos al estado de Coahuila alrededor de las 9 de la noche. El paisaje comenzó a cambiar. La carretera se volvió más vacía. Los postes desaparecieron y la oscuridad parecía tragarse todo a nuestro alrededor. Había tramos largos donde lo único visible era la línea blanca del asfalto y a lo lejos, algunas luces aisladas de ranchos. María se quedó dormida cerca de las 10, con la cabeza apoyada en el vidrio, usando mi chamarra doblada como almohada improvisada. Yo conducía con la radio baja, una estación local tocando música norteña antigua, interrumpida por estática cada vez que entrábamos en zona sin señal. El frío empezó a colarse dentro del coche. Íbamos en una Subaru Outback vieja que había sido de mi padre antes de fallecer. Casi 200,000 kilómetros recorridos, pero todavía confiable. O al menos eso creía yo. Cerca de las 11:30 de la noche, en un tramo aislado de la carretera federal 57, entre Arteaga y Sabinas, noté algo por el retrovisor. Faros acercándose demasiado rápido. Una camioneta oscura se emparejó con nosotros. El conductor comenzó a tocar el claxon con insistencia, gesticulando con fuerza, señalando la parte trasera de nuestro vehículo. Hacía un gesto de corte con la mano una y otra vez, como si intentara advertirnos de algo urgente. Reduje la velocidad y bajé un poco la ventana. El viento helado invadió el coche. El hombre gritaba algo que no lograba entender, pero seguía apuntando hacia nuestra llanta trasera. María despertó sobresaltada, parpadeando, tratando de entender qué estaba pasando. Le dije que tal vez teníamos una llanta ponchada o algo suelto arrastrándose debajo del coche. La camioneta se adelantó y se detuvo en el acotamiento, unos 50 metros adelante, con las intermitentes encendidas. Dudé por un segundo. Algo en el estómago me decía que siguiera manejando, pero la parte racional ganó. Si realmente era una llanta dañada, seguir conduciendo podía arruinar el RIN y dejarnos varados en un lugar aún peor. Me detuve detrás de la camioneta. Los faros iluminaron la parte trasera, cubierta de lodo, de una Dodge Ram con placas de Coahuila. El hombre bajó del vehículo. Era alto. Debía medir cerca de 1,90 m. Llevaba una chamarra de mezclilla gruesa y una gorra baja que ocultaba parte de su rostro. Le dije a María que se quedara en el coche, con las puertas cerradas, mientras revisaba. Ella asintió, todavía medio dormida. Bajé con el celular en la mano, usando la linterna. El frío cortaba la piel. El hombre se acercó. De cerca parecía tener poco más de 40 años, cuello grueso, manos grandes y callosas, de alguien que había trabajado duro toda la vida. Sonrió, una sonrisa aparentemente amable, y dijo que venía siguiéndonos desde hacía varios kilómetros. Afirmó haber visto chispas saliendo de la llanta trasera izquierda. Le agradecí y fui a revisar. Me agaché junto a la llanta. Estaba normal, inflada, sin cortes, sin nada suelto, ninguna señal de chispas, daño o ruido. Me levanté para decírselo. Fue en ese momento cuando noté que estaba demasiado cerca. Antes había mantenido cierta distancia. Ahora estaba a poco más de 1 metro de mí. La sonrisa había desaparecido. En su lugar había algo que hasta hoy me cuesta describir. Su rostro estaba vacío. No era enojo,
No era una amenaza directa, era ausencia. Como si alguien hubiera olvidado poner emoción en esa cara. Le pregunté exactamente qué llanta había visto con problema, intentando mantener la voz firme. No respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. El tiempo pareció romperse ahí. Giré el cuerpo hacia el coche, decidido a alejarme. Entonces sentí una mano pesada agarrando mi hombro desde atrás, los dedos hundiéndose en el músculo con tanta fuerza que me dejó marcas que durarían días. Me giré por instinto. Vi el brillo metálico, una navaja de unos 15 centímetros, saliendo de debajo de su chamarra. No dijo una palabra, solo atacó. El golpe fue directo, horizontal, apuntando a mi cuello. Solo falló porque tropecé hacia atrás y caí sobre la grava. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Escuché a María gritar dentro del coche. El hombre pasó sobre mí como si no fuera más que un obstáculo. Caminó con calma hacia la puerta del conductor, donde María intentaba desesperadamente usar el celular. Le grité que corriera, que saliera por el otro lado y huyera hacia la oscuridad. Ella estaba en pánico. Los dedos no le respondían. El hombre golpeó el vidrio con fuerza, tanta que pensé que se rompería. María gritó de nuevo e intentó pasarse al asiento del copiloto, pero quedó atrapada por el cinturón de seguridad que había olvidado soltar. Corrí hacia ellos sin pensarlo. Agarré al hombre por detrás y lo tiré al suelo. Rodamos los dos sobre el asfalto. La navaja se deslizó y quedó debajo del coche. Era mucho más fuerte que yo. En segundos, invirtió la posición y me inmovilizó contra el suelo, la rodilla presionando mi pecho. Su rostro quedó a centímetros del mío. El olor a cigarro viejo y algo agrio me llenó la nariz. Sus manos se cerraron alrededor de mi cuello. Mi visión empezó a oscurecerse. Los sonidos se alejaron. El mundo parecía retirarse. Lo último que vi antes de que todo se cerrara fue a María logrando salir del coche y corriendo hacia la carretera vacía. De pronto, el peso desapareció de encima de mí. Él fue tras ella. Me quedé tirado unos segundos, luchando por respirar. Cada inhalación ardía como si tragara vidrio molido. Me levanté tambaleando y avancé en la dirección en la que la vi correr, gritando su nombre. Mi voz salía ronca, débil. La carretera estaba vacía, silenciosa. Unos 200 metros adelante, vi algo en el suelo, su tenis blanco. Seguí caminando, llamándola, rezándole a un Dios con el que no hablaba desde hacía años. Encontré a María tirada cerca del acotamiento, donde la grava daba paso a tierra dura y arbustos bajos. Estaba boca arriba, completamente inmóvil, los ojos abiertos, reflejando las estrellas. La sudadera que llevaba, mi sudadera, estaba oscura y empapada de sangre. El corte en la garganta era profundo, preciso, limpio. Le tomé la mano. Todavía estaba tibia. No había pulso. No sé cuánto tiempo me quedé ahí de rodillas, sosteniendo su mano en el frío absoluto. El tiempo simplemente dejó de existir. Los faros de un tráiler aparecieron a lo lejos. El conductor se detuvo al ver el coche abandonado y me encontró ahí. Llamó a la policía y me cubrió con su propia chamarra mientras yo temblaba sin control. El asesino fue identificado días después. Tenía antecedentes de ataques similares en otros estados del norte del país. Fue condenado a prisión de por vida. Han pasado casi 2 años. Vendí el coche, vendí el departamento, me mudé de ciudad. Aún no puedo manejar de noche. Y cuento esto porque necesito que la gente entienda algo. Estas cosas le pasan a personas comunes, en noches comunes, en carreteras que parecen inofensivas. Si alguien intenta detenerte en una carretera vacía, no te detengas. Llama a la policía, porque 5 minutos de buena intención pueden costarte todo lo que amas. Historia 2. El pasajero que no quería bajar. Lucía llevaba casi 1 hora dormida cuando todo empezó a cambiar. Viajábamos de Guadalajara a Morelia, rumbo a la boda de un primo suyo. Decidimos hacer el trayecto de una sola vez para ahorrar el dinero del hotel. Yo era electricista, ella enfermera, y esos días libres eran demasiado escasos como para desperdiciarlos. Salimos antes del amanecer. El coche iba cargado con maletas, botanas y una hielera llena de sándwiches. El ambiente era bueno, cielo despejado, carretera tranquila.
Durante las primeras 6 horas, todo se sentía casi terapéutico. Lucía dormía con la cabeza apoyada en el vidrio, mientras yo manejaba escuchando un podcast a volumen bajo. Pasamos por Zamora y entramos en uno de esos tramos del occidente mexicano, donde el verde desaparece y da paso a colinas secas, matorrales bajos y largos intervalos sin una sola señal de ciudad. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. Un hombre parado en el acotamiento, junto a una camioneta plateada con el cofre levantado. Hacía señas despacio, sin desesperación, como alguien cansado de esperar ayuda. Jeans, camisa de cuadros, gorra gastada, barba de varios días. Demasiado común como para levantar sospechas. Reduje la velocidad. Lucía despertó y miró por la ventana. «Parece que se le descompuso», dijo. Había señal de celular. Era de día. Éramos 2. Él estaba solo. Me detuve unos 15 metros adelante. El hombre se acercó con una sonrisa de alivio y dijo que se llamaba Raúl. Contó que la bomba de gasolina había fallado y que llevaba casi 2 horas varado. Dijo que ya nadie se detenía a ayudar. Hablaba con calma, con demasiada educación. Explicó que solo necesitaba un aventón hasta el siguiente pueblo, donde había un taller mecánico. Unos 20 o 30 kilómetros, nada más. Lucía me miró. Esa mirada silenciosa de pareja que evalúa riesgos. Acepté. Raúl tomó una bolsa deportiva gris del suelo y se subió al asiento trasero. Agradeció varias veces. En exceso, colocó la bolsa sobre sus piernas y cerró la puerta con cuidado. Regresamos a la carretera. Los primeros 15 minutos fueron normales. Charla ligera. Preguntó de dónde éramos, a dónde íbamos. Lucía respondió, amable como siempre. Raúl contó que tenía una hija en la universidad, estudiando algo relacionado con computación. Las respuestas eran vagas, pero nada alarmante. Noté que miraba mucho el tablero, especialmente el GPS. Cuando mencionó que faltaban 12 kilómetros para la siguiente salida, sentí una incomodidad leve. Yo aún no había dicho eso en voz alta. Cuando señalé para tomar la salida indicada por el GPS, su voz cambió. «No te metas por ahí», dijo, firme. «Ese pueblo no sirve. No hay nada abierto». Miré a Lucía. Ella se giró un poco en el asiento. Le expliqué que ese era el siguiente lugar con servicios, justo lo que él había pedido. Raúl negó con la cabeza. «Mejor sigue un poco más. Conozco un taller mejor más adelante. Un amigo mío trabaja ahí». Perdí la salida. A partir de ese momento, el ambiente dentro del coche cambió. Raúl empezó a dar instrucciones sin que nadie se las pidiera. Decía en qué carril debía ir, señalaba letreros, criticaba el GPS. Cuando mencioné una gasolinera más adelante, la descartó de inmediato. «Esas son trampas para turistas, carísimas, baños asquerosos, confía en mí». Su mano derecha entró en la bolsa deportiva, no de forma brusca, de forma demasiado casual. Lucía me apretó la rodilla con fuerza. Decidí probar algo. Dije que el tanque estaba bajo y que tendríamos que detenernos. Raúl se inclinó hacia adelante acercando el rostro entre los asientos. «Aguanta fácil otros 60 kilómetros», dijo mirando directo el medidor de gasolina. «No hace falta parar ahora. No fue un consejo, fue una orden disfrazada». El silencio se volvió pesado. El aire dentro del coche parecía más denso. Empezó a hablar de su pasado sin que nadie preguntara. Dijo que ya se había metido en problemas. Habló de la cárcel como quien habla del clima. Dijo que la gente juzga sin conocer la historia completa. A veces un hombre solo necesita que no le hagan preguntas, dijo, mirando la nuca de Lucía. Yo estaba sudando. Entonces vi algo que lo cambió todo. Más adelante, luces rojas y azules parpadeaban. Un retén policial. El corazón se me disparó. Raúl lo vio al mismo tiempo. «Sal de la carretera ahora», susurró con una voz completamente distinta. «Toma la siguiente desviación». Su mano se hundió más dentro de la bolsa. Lucía actuó antes que yo. Señaló el tablero y dijo en voz alta que el coche se estaba sobrecalentando, que el motor iba a hervir. Era mentira, pero sonó real. Pánico convincente. Encendí las intermitentes y me orillé, lo suficientemente cerca para que los policías nos vieran.
pero lo bastante lejos como para que Raúl pensara que aún tenía oportunidad. Durante unos segundos, nadie se movió. Raúl miraba alternadamente las luces de la policía y el campo abierto al lado de la carretera, calculando. Entonces abrió la puerta. Salió caminando rápido, sin correr. Solo empezó a correr cuando se alejó unos 50 metros y se internó en el monte. Nos quedamos inmóviles hasta que un policía se acercó. Lo contamos todo. El rostro de la oficial se puso serio de inmediato. Dijo que buscaban a un hombre con esa descripción, involucrado en un asalto violento a una gasolinera horas antes. El sospechoso había robado una camioneta y huido hacia esa carretera. Habíamos manejado más de una hora con alguien capaz de matar, sentado justo detrás de nosotros. Seguimos el viaje en silencio, de la mano. Ninguno habló durante casi 50 kilómetros. Hasta hoy, cuando pienso en eso, hay algo que me da más miedo que cualquier arma. No parecía peligroso al principio. Parecía simplemente normal. Historia 3. Ahorramos en el motel. Iván siempre decía que podía manejar en cualquier condición. Y nosotros fuimos lo suficientemente idiotas como para creerle. Era marzo de 2023, vacaciones de Semana Santa. Éramos 5 dentro del viejo Suburban del papá de Iván, rumbo a Monterrey. Yo iba en el asiento delantero, Iván manejaba. Su novia Valeria iba en medio, y Bruno y Mariana viajaban apretados atrás entre mochilas y bolsas. La idea parecía simple: manejar toda la noche, ahorrar el dinero del motel y llegar por la mañana. Es increíble cómo las malas decisiones siempre parecen geniales cuando estás cansado y emocionado al mismo tiempo. El clima empezó a cambiar después de cruzar la frontera entre Oklahoma y Texas. Mejor dicho, entre Coahuila y Nuevo León. La lluvia se volvió más intensa, el viento aumentó, pero Iván solo subió el volumen del radio. Bruno sacó una botella de whisky que le había robado a su hermano mayor. Reímos, bebimos. Yo debía haber dicho algo ahí, pero no lo hice. Cerca de la medianoche, la carretera quedó completamente a oscuras. Ni un solo poste, ningún pueblo. Solo el sonido de la lluvia golpeando con fuerza el parabrisas y los limpiaparabrisas luchando por seguirle el ritmo. Iván llevaba casi 5 horas manejando. Parpadeaba demasiado. Se frotaba la cara. Bajaba la ventana para que entrara el aire frío. Valeria sugirió detenernos y dormir un poco. Ya falta poco, dijo él. Parar ahora sería una estupidez. Para demostrarlo, tomó la botella y dio un trago largo. Yo debí haberle arrancado el volante de las manos. A la 1 de la mañana, la curva apareció de la nada. Un tramo que parecía recto simplemente se cerró hacia la izquierda. La señal de advertencia apareció demasiado tarde, casi invisible bajo la lluvia intensa. Iván giró el volante con fuerza, corrigió de más y el vehículo empezó a deslizarse. El mundo se ralentizó. El Suburban se fue de lado. Escuché a Valeria gritar, un grito que no sonaba humano. Las llantas chillaban contra el asfalto mojado mientras Iván pisaba el freno como no debía. Golpeamos el guardarraíl, y no terminó ahí. El vehículo salió de la carretera. Cayó, volcó, vidrios estallando, metal doblándose, mi cuerpo azotado contra el cinturón. Mi cabeza golpeó con tanta fuerza que sentí algo abrirse en mi frente. Cuando todo se detuvo, estábamos boca abajo, dentro de una zanja. El motor seguía encendido. Quedé colgando del cinturón, la sangre bajándome por la cara y goteando sobre el techo, que ahora era el suelo. Durante unos segundos, lo único que escuché fue un pitido agudo en los oídos. Después, escuché llanto. Valeria lloraba de una forma extraña, entrecortada. Llamé a Iván. No respondió. Estaba inclinado hacia adelante, sujeto por el cinturón, los brazos colgando. Tenía demasiada sangre en el rostro. Logré soltar mi cinturón y caí sobre fragmentos de vidrio. El dolor en el hombro fue como fuego. Más tarde supe que estaba dislocado. Bruno gritaba atrás. Mariana pedía ayuda. El brazo de Valeria estaba torcido. No de una forma rota, de una forma imposible. El hueso empujaba la piel desde adentro. Mariana, milagrosamente, logró salir del vehículo casi sin heridas. Sacó su celular y llamó al 911, llorando, sin saber decir dónde estábamos.
No había señalamientos. No había referencias. Solo oscuridad y lluvia. Estuvimos ahí 47 minutos. 47. Iván entró en coma. Traumatismo cráneoencefálico. Le perforaron el cráneo para aliviar la presión. Valeria pasó por cirugía. Bruno nunca volvió a caminar sin cojear. Mariana pasó meses sin poder girar el cuello. Yo terminé con puntos en la frente, costillas fisuradas y una culpa que no se va. Iván despertó días después. No recordaba el accidente. Su último recuerdo era la botella pasando de mano en mano. Ahorramos $100 esa noche y perdimos mucho más que eso. Hasta hoy, no manejo de noche. Siempre paro, siempre duermo, porque ningún ahorro vale despertar colgado boca abajo, creyendo que tus amigos van a morir en la oscuridad. Historia 4. El camino equivocado por el cañón. Elena y yo llevábamos 41 años casados cuando por fin decidimos hacer el viaje que siempre posponíamos. Yo me había jubilado del servicio postal 2 años antes. Ella acababa de cerrar su carrera como maestra de primaria. Nuestro hijo insistía en que viajáramos por carretera hasta Sonora para visitar a nuestra nieta. Decía que el camino era parte de la experiencia. Compramos una casa rodante usada, una Winnebago antigua, pero bien cuidada. Pasamos semanas revisándolo todo: mangueras, frenos, llantas. Elena eligió cortinas nuevas. Yo instalé un mejor sistema de audio para los audiolibros que tanto le gustaban. Salimos una mañana de septiembre, con ese olor a hojas secas y café recién hecho en el aire. Los 2 primeros días fueron perfectos. Campamentos tranquilos, hamburguesas en la parrilla portátil, risas al atardecer. Recuerdo haber pensado que, por fin, la vida estaba en calma. Al tercer día, entramos en una región montañosa de Chihuahua. Carreteras largas, casi sin señal de celular. Cerca de las 2 de la tarde, paramos a cargar gasolina en una estación pequeña, de las antiguas, con solo 2 bombas. El despachador se llamaba Don Eusebio. Alto, delgado, el rostro marcado por el sol. Fue demasiado amable. Miró la casa rodante, miró el auto que remolcábamos detrás y preguntó a dónde nos dirigíamos. Cuando le dije que seguiríamos por la ruta del cañón, dudó. Ese camino ha dado problemas, dijo. Descomposturas, retrasos. Yo tomaría la ruta larga. Le agradecí la advertencia, pero decidimos seguir con el plan. Queríamos ver el cañón antes de que oscureciera. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor que Don Eusebio seguía de pie, observándonos hasta que desaparecimos en la curva. La carretera del cañón era hermosa y aislada. Paredes de roca a ambos lados. Curvas cerradas. Silencio absoluto. Después de casi 1 hora sin ver otro vehículo, noté una camioneta blanca en el retrovisor. Ahí seguía. No nos rebasaba. No se quedaba atrás. Solo nos seguía. Cuando yo reducía la velocidad, ella también lo hacía. Cuando aceleraba, me acompañaba. Elena lo notó también. Decidimos detenernos en un mirador y dejarla pasar. La camioneta redujo la velocidad al pasar junto a nosotros. El conductor giró la cabeza lentamente, observándonos. Llevaba lentes oscuros, a pesar de que el sol ya estaba bajo. Sus labios se movían, como si estuviera contando algo. Elena me sujetó el brazo. Volvimos a la carretera, intentando ignorar la incomodidad. 15 minutos después, al tomar una curva cerrada, tuve que frenar de golpe. La camioneta blanca estaba atravesada en el camino, bloqueando ambos carriles. El conductor estaba de pie frente a ella, con los brazos cruzados. Otros 2 hombres salieron del monte a un costado. Uno de ellos sostenía algo metálico. Un cuarto vehículo apareció detrás de nosotros, cerrando la salida. Estábamos rodeados. El hombre que estaba al frente se acercó con calma y dijo que podíamos hacerlo por las buenas, que solo teníamos que bajar del vehículo y cooperar, que lo único que querían era la casa rodante y el dinero. No le creí ni una palabra. Miré a Elena. Ella apretó mi mano con fuerza. No lloró, solo asintió. Engrané reversa y aceleré con todo contra el vehículo que nos bloqueaba por detrás. Escuché el impacto. Vidrios rompiéndose. Metal retorciéndose. Conseguí una abertura mínima y lancé la casa rodante hacia adelante. Uno de ellos golpeó el vidrio con algo pesado. Otro corrió junto al vehículo, pero logramos pasar.
Manejé como nunca antes en mi vida. El auto remolcado se arrastraba detrás, soltando chispas. El motor empezó a fallar minutos después. Humo. Olor a quemado. Entramos en un camino de terracería escondido y apagué el motor. Lo abandonamos todo. Nos internamos en el monte, caminando a oscuras, tropezando con raíces, hasta encontrar una pequeña formación de rocas donde pudimos escondernos. Horas después, vimos un resplandor naranja en el cielo. Estaban quemando la casa rodante. Esperamos hasta el amanecer. Caminamos durante horas hasta encontrar a un camionero que nos llevó a la comandancia. La policía encontró los restos del vehículo 2 días después. Detuvieron a un hombre semanas más tarde, vinculado a otras desapariciones en la región. Los demás nunca fueron identificados. Nunca volvimos a viajar por carretera. Algunos caminos no fueron hechos para recorrerse, y algunas advertencias no deberían ignorarse. Historia 5. La parada que no existía. Llevaba casi 8 horas manejando solo cuando vi el letrero. Área de descanso, 1 km. Era de madrugada, alrededor de las 2:40. Regresaba de un turno doble. Trabajo como técnico en mantenimiento de redes eléctricas, y cuando llega el llamado no existe horario, solo existe la carretera. Los párpados me pesaban, la cabeza me latía, el café ya no hacía efecto. Cuando vi el letrero, sentí un alivio inmediato. No lo pensé 2 veces. La salida apareció poco después. Una franja estrecha de asfalto que se internaba en el monte, sin iluminación, sin otros señalamientos, solo ese acceso silencioso. Reduje la velocidad y entré. La carretera se volvió aún más oscura. Los faros iluminaban árboles cerrados a ambos lados, ramas bajas, el asfalto lleno de grietas. Tras unos minutos, el camino terminó en un claro amplio de tierra compactada. No había edificio, no había baños, no había máquinas, solo algunos coches estacionados de forma extraña, dispersos, como si hubieran sido abandonados con prisa. Me quedé detenido unos segundos, con el motor encendido. Pensé en dar la vuelta, pero el cansancio ganó. Apagué los faros para no llamar la atención y me quedé ahí, respirando hondo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, empecé a notar detalles que antes no estaban ahí. Huellas profundas de llantas, entrando y saliendo del monte, guantes quirúrgicos tirados cerca de un tronco, una chamarra oscura colgada de una rama baja. El estómago se me revolvió. Abrí la puerta del coche con cuidado. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni viento, solo el sonido lejano de la carretera principal, casi inexistente. Entonces vi la luz. No venía de un poste, ni de una linterna común. Era un brillo débil, intermitente, entre los árboles, como si alguien encendiera una lámpara y cubriera la luz con la mano. Cerré la puerta despacio y aseguré el coche. La luz se apagó. Esperé unos segundos, tal vez un minuto. La luz volvió, un poco más cerca. El corazón me latía con tanta fuerza que estaba seguro de que se escuchaba desde afuera. Encendí el motor con cuidado, intentando no acelerar de golpe. Cuando los faros se prendieron, vi algo que me heló por completo. Entre 2 árboles había una silueta, alta, inmóvil, observando. No se distinguía el rostro, solo la forma de alguien quieto, como si esperara que yo bajara del coche. Engrané reversa y aceleré. El vehículo brincó al pasar por los baches. Miré por el retrovisor y vi cómo la luz se movía rápido, desapareciendo entre los árboles, siguiendo mi salida. Volví a la carretera y no me detuve hasta ver una gasolinera iluminada, a más de 20 kilómetros de distancia. Llamé a la policía. Llegaron y escucharon mi relato. Uno de los oficiales guardó silencio un momento y luego me preguntó exactamente dónde estaba esa área de descanso. Cuando se lo mostré en el GPS, suspiró. Dijo que ese letrero no aparecía en ningún mapa oficial, que no existía ninguna área de descanso en ese punto. Nunca había existido. En los meses anteriores habían recibido reportes de personas desaparecidas después de tomar esa salida. Encontraron indicios de violencia en la zona, pero nunca arrestaron a nadie. El letrero fue retirado días después. Nunca volví a manejar por ese tramo, porque algunas paradas no existen para descansar. Historia 6. El policía que no era policía.
Era casi medianoche cuando las luces aparecieron detrás de nosotros. Rojas, azules, parpadeando de forma irregular. Mi hermana Claudia y yo regresábamos de un velorio. Teníamos 4 horas de carretera por delante. Un silencio pesado dentro del coche. Ella manejaba. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando la oscuridad afuera, todavía con la mente llena de la imagen del ataúd cerrándose. Cuando vimos las luces por el retrovisor, el pensamiento fue automático. Policía. Claudia redujo la velocidad y se orilló. La carretera era angosta, rodeada de monte alto a ambos lados. No había casas. No había postes, solo el sonido lejano de los grillos. El vehículo se detuvo detrás de nosotros. Un SUV oscuro, sin ninguna identificación visible. Las luces en el techo parecían improvisadas, sujetas de forma burda. Me pareció extraño, pero no dije nada. Un hombre bajó del SUV. Llevaba una chamarra oscura, sin insignias visibles. Caminaba demasiado despacio. Se detuvo a unos metros detrás de nuestro coche y se quedó ahí, observando. Claudia bajó un poco la ventana. «Buenas noches», dijo. El hombre se acercó. Su linterna iluminó primero el suelo, luego el interior del coche. El haz se quedó demasiado tiempo sobre mi rostro. «Documentos», dijo sin identificarse. La voz era firme pero ensayada, como alguien repitiendo una frase memorizada. Claudia le pidió su nombre y el motivo de la revisión. Él ignoró la pregunta. «¿A dónde se dirigen?», preguntó. «¿Por qué están en esta carretera tan tarde?». Expliqué que regresábamos de un velorio. Inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando si eso tenía sentido. Preguntó si llevábamos algo ilegal en el coche. Drogas, armas, dinero. Ninguna de esas preguntas era normal. La incomodidad se convirtió en alerta. Noté que el SUV tenía los vidrios completamente polarizados. No se podía ver si había alguien más dentro. El motor seguía encendido. Le pedí a Claudia que encendiera las intermitentes y dije en voz alta que íbamos a llamar al 911 para confirmar la revisión. Solo era un procedimiento, expliqué. El hombre dio un paso atrás. «No es necesario», dijo demasiado rápido. «Eso solo va a retrasar todo». Claudia ya tenía el teléfono en la mano. Yo marqué desde el mío. En el momento en que la llamada empezó a timbrar, el hombre se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el SUV. Subió, apagó las luces y arrancó, desapareciendo en la carretera oscura en cuestión de segundos. La operadora confirmó: no había ninguna patrulla en esa zona esa noche, ninguna revisión programada. Según ella, esa descripción coincidía con reportes anteriores. Un vehículo similar había intentado detener a conductores que viajaban solos, siempre de madrugada. En algunos casos, las víctimas no habían alcanzado a llamar. Nos quedamos ahí varios minutos temblando, hasta que pudimos continuar el viaje. Desde entonces aprendimos algo importante. La policía real se identifica. Una patrulla real tiene número, placas, radio encendido. Y ningún policía se molesta cuando quieres confirmar. Si algo se siente mal, confía en eso. Historia 7. La posada sin salida. Ya pasaban de las 9 de la noche, cuando nos dimos cuenta de que no llegaríamos al destino. Javier y yo llevábamos todo el día viajando. Él manejaba desde temprano. Yo alternaba cuando el cansancio apretaba. El plan era simple: cruzar el estado y dormir en casa de un amigo. Pero el tráfico lo retrasó todo. Luego vino la lluvia y, por último, el GPS perdió la señal en una región que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Fue entonces cuando vimos el anuncio, un letrero de madera, viejo, iluminado solo por los faros. Posada, habitaciones disponibles. No había nombre, solo una flecha apuntando a un camino de terracería. Mejor que seguir manejando en la oscuridad, dijo Javier. Asentí, aunque sentí una presión extraña en el pecho. Avanzamos por el camino de terracería durante casi 10 minutos. Ni una casa, ni una luz, hasta que aparecieron varios chalets bajos, alineados de forma irregular, con una construcción más grande al fondo que parecía la recepción. Todo estaba demasiado silencioso. Estacionamos. No había ningún otro coche a la vista. Un hombre salió de la recepción cuando tocamos la puerta. Alto, delgado,
el cabello canoso peinado hacia atrás. Sonrisa amplia, pero los ojos no acompañaban esa sonrisa. Dijo que tenía habitaciones, pago solo en efectivo. No nos pareció problema, solo queríamos dormir. Mientras anotaba nuestros nombres en un cuaderno viejo, noté algo extraño. No había llaves colgadas detrás del mostrador. Ninguna. Nos llevó hasta uno de los chalets. Abrió la puerta y encendió la luz. El cuarto era sencillo, pero demasiado limpio, sin señales de uso reciente. Las ventanas tenían cortinas gruesas, sujetas con clavos. Cuando entramos, escuché un clic metálico detrás de nosotros. La puerta había sido cerrada. Por fuera, Javier intentó girar la perilla. Nada. Golpeé la puerta, llamando al hombre. No hubo respuesta. Entonces escuchamos pasos afuera. No de una persona, de varias. Se encendieron luces en otros chalets. Sombras se movían detrás de las cortinas. Javier empujó la cama. Debajo encontramos mochilas, carteras, teléfonos viejos, pertenencias de otras personas. La ventana trasera estaba atorada, pero el vidrio era frágil. Javier la rompió con una silla, cortándose el brazo en el proceso. Salimos por la parte de atrás, corriendo en la oscuridad, sin mirar atrás. Escuchamos gritos, pasos siguiéndonos. Solo nos detuvimos cuando alcanzamos la carretera principal y logramos parar un tráiler. La policía regresó al lugar con nosotros a la mañana siguiente. La posada ya no estaba ahí, ni los chalets, ni el letrero. El terreno estaba vacío, plano, como si nada hubiera existido nunca. Algunos lugares no aparecen en los mapas, y algunos hospedajes solo se visitan una vez. Historia 8. El camino que no llevaba a ningún lugar. El GPS perdió la señal justo cuando no debía. Sofía, mi esposa, nuestra hija de 8 años y yo regresábamos de una visita familiar. El viaje ya se había alargado demasiado y la noche cayó rápido. Cuando la ruta se recalculó sola, confié sin pensarlo. Solo es un atajo, decía el mapa. Salimos de la carretera principal y entramos en un camino estrecho, sin acotamiento. Las casas desaparecieron en pocos minutos. Luego los postes. Después, cualquier rastro de civilización. Sofía me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Fue entonces cuando el GPS se apagó por completo. Seguimos avanzando en la oscuridad, con los faros cortando la noche. Tras un tiempo que pareció mucho más largo de lo que realmente fue, aparecieron unas casas viejas de madera, demasiado cerca del camino. Ninguna luz encendida. Ningún coche estacionado. El silencio era pesado. Pronto entendí que no estábamos solos. Una camioneta apareció detrás de nosotros. Luego otra. Mantenían distancia, pero nunca desaparecían. Cuando yo reducía la velocidad, ellas también lo hacían. Nuestra hija preguntó por qué esos coches nos estaban siguiendo. No respondí. El camino parecía repetirse. La misma curva, el mismo árbol caído, el mismo poste roto, como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Cuando intenté dar la vuelta, una de las camionetas aceleró y bloqueó parcialmente el camino al frente. La otra se acercó por detrás. Sus faros quedaron demasiado altos, cegándolo todo. Sofía tomó la mano de nuestra hija y le dijo que se agachara en el asiento. Respiré hondo y aceleré. Pasé rozando una de las camionetas. Escuché algo golpear el costado del coche, un estallido seco. No nos detuvimos hasta ver, más adelante, las luces intensas de la carretera principal. En cuanto entramos en ella, los vehículos que nos seguían apagaron los faros y desaparecieron en la oscuridad. Paramos en la primera gasolinera abierta. Estábamos temblando. Llamamos a la policía. El oficial escuchó en silencio y luego dijo algo que me heló la sangre. Ese poblado no aparecía en ningún registro oficial. Ningún camino de ese tipo debería existir ahí, pero ya habían recibido reportes similares. Siempre familias, siempre de noche, siempre siguiendo el GPS. Nunca encontraron a nadie, nunca encontraron nada. Nunca volvimos a usar el GPS de noche, porque algunos caminos no fueron hechos para llevarte a ningún lugar. Historia 9. El extraño servicial. El coche murió exactamente donde no debía. Era final de la tarde, casi de noche.
Regresaba solo de una visita de trabajo por una carretera estatal poco transitada, de esas que parecen inofensivas durante el día y completamente distintas cuando el sol empieza a caer. El tablero se encendió todo de golpe. Luz de batería, luz del motor. El volante se puso pesado. Alcancé a orillarme antes de que el coche se apagara por completo. Silencio. Saqué el celular. Sin señal. Abrí el cofre más por reflejo que por esperanza. No sé nada de mecánica. Me quedé ahí parado, mirando ese montón de metal caliente, como si eso fuera a resolver algo. Entonces escuché un vehículo reduciendo la velocidad detrás de mí. Una camioneta vieja y oscura se detuvo unos metros adelante. Un hombre bajó despacio. No parecía apurado, ni sorprendido, como si ya esperara encontrarme ahí. ¿Se te descompuso?, preguntó con una sonrisa fácil. Era bajo, fuerte, barba rala, gorra hacia atrás. Usaba guantes, aunque no hacía frío. Dijo que vivía cerca, que conocía bien esa carretera, que podía echarle un vistazo. Le agradecí, pero dije que ya había llamado al seguro. Mentira. No tenía por qué saberlo. Él ignoró mi respuesta. Se acercó al coche y empezó a hablar del motor como alguien que realmente sabía lo que decía. Mencionaba piezas, hablaba de sobrecalentamiento, de correas, de combustible. Todo sonaba demasiado convincente. Noté que miraba constantemente hacia el interior del coche, al asiento, a la guantera, a la cajuela. Este tipo de falla suele volver, dijo. No es buena idea quedarte aquí solo. Algo en la forma en que dijo solo me heló la sangre. Se ofreció a llevarme hasta el pueblo más cercano. Insistió. Dijo que no le costaba nada. Me negué. Dio un paso atrás y luego otro hacia adelante. No es seguro que te quedes aquí, repitió. Esta vez sin sonrisa. En ese momento, otro coche pasó despacio, reduciendo la velocidad al vernos. El conductor miró y siguió su camino. El hombre suspiró como si estuviera frustrado. Voy por unas herramientas, dijo. Regreso enseguida. Subió a la camioneta y se fue. Entré al coche y cerré las puertas de inmediato. 15 minutos después volvió. No estaba solo. Había otro hombre en el asiento del copiloto. La camioneta se detuvo detrás de mi coche, bloqueando cualquier intento de salir, incluso si el motor milagrosamente volvía a funcionar. Los dos bajaron. No corrieron. No gritaron. Caminaron hacia mí como quien ya decidió el final. Encendí el coche por puro impulso. El motor arrancó. Nunca un sonido fue tan hermoso. Metí velocidad y arranqué sin mirar atrás. Por el retrovisor, los vi a los dos parados, inmóviles, observando. La camioneta no me siguió. Minutos después, recuperé señal y llamé a la policía. Ellos ya conocían el lugar. Había registros de robos, agresiones y desapariciones en esa carretera, siempre relacionados con ayuda ofrecida. Siempre alguien que regresaba y alguien que no. Hoy, cada vez que mi coche falla, no abro el cofre, no acepto ayuda, no converso, porque el mayor error en la carretera no es que el coche se descomponga, es confiar en quien aparece demasiado rápido para ayudar. Cierre general. Estas 9 historias tienen algo en común. Ninguna empezó con gritos. Ninguna empezó con monstruos. Ninguna empezó de forma obviamente incorrecta. Todo parecía normal. Así es como la carretera engaña. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo desde dónde estás escuchando. Y si alguna de estas historias te hizo pensarlo 2 veces antes de detenerte, entonces cumplió su propósito. Algunos viajes no terminan cuando llegas. Terminan cuando sobrevives.